Apreciados colegas, les saluda el profesor Dr. Carlos Chaparro. Yo soy ortodoncista, odontopediatra, investigador, creador de OIC Dr. Chaparro System, educador por esencia y actualmente director científico de programas de ortodoncia en Atlantis University en Miami, Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de biprotrusiones con exodoncias, con 4 exodoncias, 2 superiores y 2 inferiores. Vamos a tomar como referencia esta primera imagen acá. Cuando nosotros decidimos, ya por diagnóstico, que nuestra corrección final va a ser con exodoncias y retrusión de segmentos anteriores, tendríamos que seguir los pasos que vemos en las etapas de tratamiento del sistema ortomáster. O sea, alineamiento y nivelación no pueden faltar. Primero, aplicando indudablemente las leyes de no reabsorción en ortodoncia, planos de levantamiento de mordida para eliminar intercuspidación y poder hacer toda esa retracción sin trabas mecánicas que impiden el movimiento dentario. Luego comenzamos, como todos los casos clínicos, alineamiento y nivelación 3 meses 0,12, 3 meses 0,14. Luego hacemos un proceso que se llama levantamiento de mordida con arcos de curva inversa. El arco superior mirando hacia arriba, en el arco dentario superior, y en el inferior mirando hacia abajo. Esto con el fin de levantar ligeramente la mordida y poder tener un control en todo el cierre y evitar desagradables procesos de mordidas profundas en esas mecánicas de retracción. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero, alineamiento y nivelación. Segundo paso, levantamiento de mordida con curvas inversas. ¿Qué efecto nos produciría una curva inversa? Imaginémosla acá. Si nosotros organizamos una curva inversa que la hacemos con arco termoactivado 0.016 por 0.022 de curva inversa, produciríamos el siguiente efecto. Mira, aquí estamos diseñando este arco de curva inversa, que quedaría, como les explicaba, les decía, en esta forma. Y en el arco inferior, ojo, también un arco de curva inversa. Perfecto. Ese arco de curva inversa tendría esta condición. ¿Qué estamos viendo o qué efectos produciría ese arco de curva inversa? Indudablemente, ojo, intrusión del componente, o sea, los dientes siguen la forma del arco. En donde el arco sube, los dientes suben. Entonces, este componente anterior, hablemos de canino-canino, va a producir ligera intrusión. El componente inferior también va a producir una intrusión. Perfecto. Esto para evitar la mordida profunda en el cierre. Y en la parte posterior, ¿qué sucede? También hay una extrusión acá y una intrusión, como vemos en el gráfico, en el componente posterior. Y en la parte media, ¿qué estamos viendo acá en la parte media? En la parte media se produce una extrusión, produciendo un ligero levantamiento de mordida. Ok, perdón. Entonces ahora sí veamos la mecánica de cierre, ya en nuestra figura. Entonces, una vez tenido con el arco de curva inversa, levantamiento de mordida, mira, perfecto, y una ligera curva de SPI superior, observémosla acá, y una ligera curva de SPI inferior. También se produce una ligera proinclinación de los dientes. Vea qué hermoso. Cuando yo coloco ese arco de curva inversa, se produce tanto intrusión de segmentos anteriores, ¿cierto?
y también una ligera proinclinación, escondiendo las raíces, protegiendo las raíces de una posible fenestración en caso de movimiento errado. Entonces, el efecto que iríamos a conseguir con el arco de curva inversa, que es lo que estamos diseñando acá, es finalmente un levantamiento de la mordida en la parte anterior y posterior. Y esto, a nivel de anclaje, ¿qué nos estaría produciendo? Observemos mi levantamiento de mordida. Recordar también que nosotros teníamos acá el plano de levantamiento de mordida, que lo podemos hacer sobre los 6 o sobre los 7, acá perfecto en el arco inferior, como explicamos en nuestros videos. Exodoncia de los premolares. Perfecto. Una vez tenido alineamiento, nivelación y curva inversa. Perfecto. Y tendríamos acá la curva inversa que nos produjo el levantamiento de la mordida y vamos a hacer el mecanismo de retracción en este momento. Ya hemos hecho la exodoncia. Vamos a disminuir aquí el tamaño del trazo. Veamos acá nuevamente. Ese mecanismo de retracción continúa, ojo, con el arco de curva inversa, tanto superior como inferior. Y vamos a hacer un tren de anclaje posterior infraarco. O sea, antes del arco, colocamos nuestro tren de anclaje acá, míralo, en donde tendríamos 7, 6, 5. Ya hemos hecho la exodoncia después de haber hecho el levantamiento de mordida. Tren de anclaje infraarco, tanto superior como inferior, antes de arco, porque es un sistema deslizante. Luego sí hacemos un tren de anclaje supraarco, consolidando canino lateral central, canino lateral central, o sea, 6 elementos dentarios en masa para poder producir la retracción. Este ya es un sistema deslizante. Y ahora vamos a hacer el mecanismo de retracción. Tenemos arco de curva inversa 0.016 por 0.022, superior mirando hacia arriba e inferior mirando hacia abajo. Y empezamos a hacer ya el mecanismo de retracción que nosotros llamamos METIN, mecánica elástica de tracción intramaxilar, en el arco superior para clase 2 o METIN 2 y en el arco inferior METIN 3. Imaginemos acá nuestro bracket e interconectamos. Mira, vamos a interconectar los trenes de anclaje. El tren de anclaje anterior con los trenes de anclaje posteriores. Entonces aquí tendríamos esto. Perfecto. Y en el arco inferior, el bracketcitos con su hook. Y el paso siguiente para la retracción es interconectar los hooks. Ojo, ¿cuál es la medida? La medida va a ser, del hook del canino al hook del premolar tenemos una distancia. Imaginemos que tenemos 8 módulos elásticos, entonces dejamos 4 módulos elásticos y extendemos hasta acá, interconectando de hook a hook para acercarnos al centro de resistencia del diente, y entonces estaríamos colocando nuestros módulos elásticos acá, mira. Cuatro módulos elásticos. Primer bimestre, 4 módulos elásticos. Esa es la tensión que vamos a hacer. Segundo bimestre, 3 módulos elásticos.
Tercer bimestre, 2 módulos elásticos y el último bimestre con 2 módulos elásticos. Entonces vamos a producir una retroinclinación con control de inclinación sin producir mordidas profundas. Perfecto. Entonces interconectamos tren de anclaje supraarco anterior para retraer en masa 3 elementos dentarios de canino a canino. Perfecto. Y un anclaje posterior en sistema deslizante. A medida que se cierra ese espacio, van apareciendo los excedentes o la medida de esa retracción por los tubos. Y luego ya pasamos a la segunda etapa, torque vestibular lingual con arco 0.016 por 0.22, luego etapa de estabilización, luego etapa de asentamiento y finalmente etapa de contención. Todo eso lo tenemos también explicado en METIN 1 y METIN 2 en nuestros videos. Síguenos, comparte esta información valiosa con tus colegas e inscríbete. Envíanos la banderita de tu país y envíanos casos clínicos para poderlos solucionar. Un fuerte abrazo.